Es un placer darles la bienvenida a esta, la cuarta jornada del día, un día muy intenso, con muchísimo de conocimiento y de valores en el mismo. La temática, como ha indicado Joana, se refiere a la Universidad Ecuatoriana frente al nuevo contexto de la Ley de Educación. Vamos a iniciar con una visión del perfil del gestor universitario en general. Y ello lo va a hacer María del Pilar Velasco Muñoz, quien se encuentra a mi derecha. María del Pilar tiene una amplia trayectoria académica, licenciatura en Sociología con especialidad en Educación, concedido por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ha realizado varios cursos, talleres y seminarios sobre etnología general, dinámica social y cultural, desarrollo escolar, métodos y técnicas de investigación antropológica, sistemas comparados de organización social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia entre los años 1974 y 1978. Tiene una maestría en demografía, estudios de doctorado en la misma rama, especialización en gestión universitaria del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario IGLU de la Organización Universitaria Interamericana, de la que actualmente es su directora general. Entre las publicaciones podríamos destacar las políticas sanitarias y las políticas de población en México durante el siglo XIX, el bienestar de los veracruzanos, la población de Veracruz, evolución, crecimiento y niveles de bienestar. Los dos panelistas tendrán un tiempo de 20 a 30 minutos para hacer su presentación y al final tendríamos las preguntas por parte de los asistentes a esta cuarta sesión. Pilar, por favor. Sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La verdad es que creo que mi presentación, si bien no responde específicamente al contexto de las universidades ecuatorianas, sí tiene que ver con algo que nos atañe a todas las universidades latinoamericanas, y que es el perfil de quienes están a cargo de conducir los destinos de nuestras universidades. Yo supongo, sospecho, para mi consternación, que la mayor parte de quienes están aquí son gestores universitarios y por lo tanto muchas de las cosas que voy a decir no van a ser novedades. Yo creo que mi presentación, si tiene algún mérito, es precisamente el de tratar de sistematizar algunas de las ideas que se han manejado en diferentes foros y en lo particular en un foro reciente que voy a mencionar, que hemos denominado Conferencia de Búsqueda del Perfil del Gestor Universitario y que de alguna manera resume las características que debiera tener el líder universitario para la universidad de los próximos años. Entonces, bueno, lo primero que habría que decir es que el debate sobre la transformación de la educación superior o su futuro, sobre la necesidad de transformar los sistemas educativos, etcétera, sobre la necesidad también de crear, perdón, estoy adelantando, sobre la necesidad de crear los espacios geopolíticos de educación superior, etcétera, no son temas nuevos, son temas que hace mucho tiempo que se vienen manejando. Nada más como a manera de ejemplo, podríamos citar, ¿verdad?, que desde 1988 en París, la Conferencia Mundial de la UNESCO, en la propia declaración que hace, menciona cuáles son las acciones y cuáles son los desafíos a los que se debe responder. En el mismo año, la Carta Magna de las Universidades de Bolonia, la Declaración de la Sorbona del 98, en el 99 más recientemente la propia Declaración de Bolonia, en donde se da inicio propiamente ya formal a este proceso que debe facilitar el intercambio de titulados en el caso de la movilidad estudiantil y adaptar el contenido de los estudios universitarios a lo que son las demandas sociales. Entonces, pero se formaliza propiamente algo que ya se venía dando. Lo que es un hecho innegable, independientemente de que haya conferencia de la UNESCO o no, es que las sociedades se transforman y en los últimos años la transformación ha sido vertiginosa. Hay problemas que son nuevos a los que tenemos que responder como sociedad, los retos evidentemente también son nuevos y las sociedades están necesitadas de nuevos desarrollos sociales, tecnológicos, profesionales, etcétera.
Otro hecho es, que se ha mencionado de alguna manera, la revolución en las comunicaciones. No podemos quedar al margen de lo que está pasando en la comunicación y de ahí que hayan surgido estas universidades que emplean intensivamente las tecnologías de información y comunicación para responder precisamente a esa necesidad de la sociedad de estar en comunicación. Y digamos nada más como ejemplo de esta revolución de las comunicaciones, que las recientes revueltas y revoluciones que se están promoviendo en el cercano oriente fueron todas surgidas de la convocatoria a través de las redes sociales, particularmente de Facebook, ¿no? Otro de los hechos es que al transformarse las sociedades, evidentemente la educación superior también se transforma, y se transforma porque la sociedad le impone nuevas demandas, nuevas presiones para que cumpla con su función social. Y esto lleva a que necesariamente las instituciones de educación superior transformen sus estructuras y sus formas de organización y de gobierno. Tienen que responder a nuevas necesidades sociales, no pueden seguir funcionando de la misma manera que lo hicieron. Como ejemplo nada más, ¿verdad? Tenemos las nuevas espacios, departamentos, direcciones, etcétera, de tecnologías de información y comunicación o, más específicamente, de educación a distancia. Entonces, las universidades se han transformado. Los actores fundamentales de este cambio, de esta transformación, son indudablemente los académicos, pero quienes deben anticipar estos cambios y deben conducir estos cambios son precisamente los líderes y gestores de las universidades. Nada más para aclararnos un poquito el panorama y para tener los conceptos todos claros, ¿verdad? Digamos que en las universidades intervienen distintos actores independientemente de lo que son los actores académicos o los investigadores y los profesores y la comunidad estudiantil. Tenemos un gobierno en las instituciones de educación superior que tiene que ver no nada más con actores, sino con las normas, con los procedimientos, son las políticas, los recursos que definen los objetivos, la meta de la institución, la visión estratégica. El gobierno de una institución es evidentemente el responsable de tomar las decisiones que determinarán cuál será el rumbo institucional, cuál es el proyecto educativo que se persigue y, por supuesto, el modelo de gestión, el modelo de administración de recursos a seguir. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de estos modelos? ¿Cómo se van a planear los recursos? Requiere, y esto ni lo menciono porque todos ustedes lo conocen, una serie de elementos que incluyen desde las políticas institucionales hasta lo que ahora es la rendición de cuentas, pero que hasta una década antes ni siquiera se mencionaba la rendición de cuentas. Por otro lado, y a un ladito del gobierno apoyándolo está lo que es la gobernabilidad. Esta es precisamente la capacidad que los órganos de gobierno tienen para darle unidad y sentido de misión institucional a una universidad. Es la capacidad que tiene también para atender las demandas tanto sociales como de la propia comunidad de manera eficaz. Es la capacidad que tiene de resolver los conflictos internos y, por supuesto, de llegar a acuerdos dentro de la propia institución. Implica, por supuesto, la capacidad de dirección y de coordinación y la gobernabilidad es lo que le da legitimidad al ejercicio del gobierno. Por su lado, la gestión, la mayor parte de quienes hemos sido gestores, en nuestra mayoría nos hemos formado en el camino. Es decir, llega un nuevo rector y forma su equipo de trabajo y quizá nos llama alguno de nosotros para decir, se va usted a hacer cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales, de la Dirección de Cooperación Universitaria, de la Dirección de Idiomas, no importa, o de la Secretaría de Administración y Finanzas de una institución. Y lo que sucede es que la mayoría de nosotros llegamos sin conocimiento previo, a veces ni siquiera de la institución. Por lo menos eso sucede mucho en las universidades públicas de mi país, en donde el rector designa a los principales actores de la gestión. Entonces, la gestión implica tener una serie de herramientas que con mucha frecuencia no tenemos quienes asumimos cargos directivos. Implica esta gestión el conjunto de estrategias que los gestores, los directivos, deben emplear para garantizar que se cumpla con el proyecto educativo, con los objetivos institucionales.
Implica, por supuesto, tener habilidad para tomar las decisiones más adecuadas y además para mover las voluntades de quienes lo acompañan en este proceso. Y en la gestión, evidentemente, quien es el máximo representante es el rector, pero la gestión de una institución es responsabilidad de todos los directivos. Así entonces vemos que el gobierno son actores, la gobernabilidad es la capacidad, ¿no? Y el IGLU, para los que no lo conocen, es el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, creado hace casi 3 décadas como primer programa de la Organización Universitaria Interamericana. La organización en aquel entonces pensó que muchos de los rectores latinoamericanos que llegaban a sus cargos, particularmente de universidades públicas, requerían de un cierto bagaje, de una cierta herramienta para poder lograr mejor los objetivos de sus instituciones. Y entonces se formó el instituto con el objetivo de dar capacitación y proporcionar estas herramientas principalmente a los rectores. Con el transcurso del tiempo, este instituto ha ido creciendo, de manera que tenemos ahora 6 coordinaciones regionales. Una ubicada en la Universidad de Guanajuato, en México, que atiende a México, al país. Otra ubicada en la Universidad de Costa Rica, que atiende a todo Centroamérica. Una en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, que da servicio a todo el Caribe. Uno más en Brasil, ubicado en la Universidad Federal de Santa Catarina. Otro en países andinos, ubicado en la Universidad Cayetano Heredia de Lima, y finalmente en el Cono Sur, en la Universidad Nacional de La Matanza, en donde se da servicio a Paraguay, Uruguay y Argentina. El IGLU lo que ha hecho a través de los años es apoyar a las instituciones que son socios de la organización en estos procesos de formar o de consolidar a los equipos directivos de las universidades, a los equipos que están encargados de la conducción académica y administrativa. A lo largo de su historia ha capacitado a más de 1,500 directivos propiamente en el curso IGLU, que tradicionalmente ha constado de una etapa presencial, en algunos países también de una etapa virtual, pero lo que es diferente de los cursos del instituto es que tiene, por un lado, un proyecto de intervención que hemos llamado y que es un proyecto de trabajo del área de responsabilidad del directivo que pretenda transformar para mejorar su área de trabajo y que sea factible de llevar a cabo en el corto plazo y además que dependa de su área de interés, de su área de trabajo. Y por el otro, lo que son las pasantías, que son estancias especializadas de una semana de duración en un país diferente del cual es originario cada uno de los estudiantes del curso IGLU, para que pueda comparar sistemas educativos, formas de gestión, entrevistarse con sus pares en otras instituciones. Pero el instituto ha dado también cursos, talleres, seminarios a más de casi 20,000 directivos a lo largo del tiempo. El instituto, por lo tanto, lo que hace es proporcionar herramientas que apoyen a los directivos a través de los cursos, pero también a través de otras modalidades que hemos implementado en el último año. Por un lado, un observatorio de buenas prácticas con el apoyo del Centro IGLU Caribe, una revista virtual que trabajamos con el Centro IGLU del Cono Sur y un repositorio digital que está manejado directamente en la dirección ejecutiva del IGLU y en donde estamos empezando a subir una serie de artículos importantes y, por otro lado, algunos de los mejores proyectos de intervención de los estudiantes que el IGLU ha tenido a lo largo del tiempo. Lo fundamental, yo diría, es que el instituto ha sido un foro de intercambio permanente y de discusión. Y como tal, en el mes de febrero del año pasado, convocamos en la Universidad Veracruzana y con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México a una reunión de trabajo que denominamos Conferencia de Búsqueda del Perfil del Gestor Universitario, en donde lo que procurábamos era recuperar la experiencia y el conocimiento de algunos expertos en gestión universitaria o expertos en la formación de cuadros directivos. Buscábamos también encontrar cuáles son los retos que tendrá el gestor en las universidades de los próximos años, en el contexto de este futuro de la universidad, proponer acciones, objetivos en los programas de formación, porque, como les decía, el instituto tiene casi 3 décadas de existencia
Y aunque el curso se ha ido transformando, ha llegado un momento de repensar la estructura del curso, del instituto y de la formación que estamos dando. Intentábamos también compartir prioridades a nivel interamericano, y digo interamericano porque teníamos gente desde Canadá hasta Argentina, identificar cuáles eran los conocimientos básicos que debiera tener la formación de nuestros directivos, ver cuáles eran estas necesidades de formación y finalmente lograr lo que serían los consensos elementales para poder desarrollar el nuevo perfil del igluista y por lo tanto del curso iglú. La llevamos a cabo, les decía, en el mes de febrero en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, con el financiamiento de estas dos instituciones y tuvimos la participación de 34 especialistas de 13 países que fueron divididos en 3 grupos para trabajar mezclados, gestores, expertos, egresados del curso iglú. Se procuró en esta dinámica que no hubiera problemas de jerarquía, es decir, yo no trabajaba en el mismo grupo que mi rector, para que hubiera toda la posibilidad de expresarse, que no hubiera problemas de jerarquía, buscamos equilibrio en las regiones. Por aquí tenemos, Pedro nos hizo el favor de acompañarnos en esta experiencia, Juan Carlos Romero por allá, Roberto Beltrán estuvo también, de aquí de la UTPL. Tuvimos sesiones simultáneas y después trabajamos algunos temas como el futuro de las universidades y cuáles serían los retos para la gestión. Se exploraron las características del presente, se hicieron algunas propuestas para encontrar el terreno común y cuáles serían las acciones a emprender. Formamos finalmente el último día comisiones para algunos temas para definir las acciones que tendrían que hacerse. Y finalmente lo que se logró fue la legitimación de lo que ya hemos venido trabajando en algunos foros y que es que hay ciertas cualidades que no debemos soslayar en la formación de los cuadros directivos de las universidades. Se dice, y eso para la mayor parte de estas competencias y cualidades no son novedad para todos ustedes, lo novedoso quizá está en que nos pusimos de acuerdo especialistas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, etcétera, en que hacia allá debemos hacer la formación de nuestros cuadros directivos. Por un lado, bueno, el directivo universitario tiene que tener una formación académica muy sólida que incluya, por supuesto, el conocimiento de su entorno, de la realidad social en la que está inmersa su institución, pero también un conocimiento de cuáles son las herramientas de gestión, de planificación estratégica, del uso de los recursos, etcétera. Conocimiento de las políticas educativas, no nada más en su país, sino en la región y a nivel internacional, para poder estar en capacidad de implantar algunas reformas que hagan competitiva la institución. Y eso son cosas que podemos proporcionar fácilmente en un curso. Hay otras que dependen más de la persona y que nosotros como instituto o las universidades tenemos el reto de impulsar estas cualidades que no son enseñables a través de un libro propiamente. Por un lado, pues la actitud proactiva e innovadora, una capacidad para interpretar cuáles son las implicaciones de las acciones o las decisiones que tomamos en el presente, tener la flexibilidad personal para poder hacer que la administración también sea flexible, el que sea capaz también de desarrollar destrezas para la internacionalización. O sea, la actitud intercultural es algo que no se enseña, o sea, que no se enseña en un libro, es algo que uno tiene que vivir y la única manera de vivirla es precisamente intercambiando ideas en foros de esa naturaleza. La capacidad de promover las sinergias, de liderar equipos, de saber delegar también y supervisar tareas, ¿verdad? Y vienen otras que son todavía más difíciles, ¿no? El reconocimiento moral. Reconocimiento moral es algo que se gana con el trabajo cotidiano, no es algo con lo que uno nazca, no es parte del pedigrí familiar, ni mucho menos, es algo que se gana a través del trabajo en las instituciones, el tener excelentes relaciones con la comunidad universitaria, el saber compartir el liderazgo con la universidad, con la comunidad universitaria. En algunos países las decisiones son, en algunas instituciones son unipersonales, son directrices,
En otros nos pasamos al otro extremo y todas las decisiones son tomadas por el conjunto de la universidad y entonces hasta para construir un edificio votan los alumnos, los trabajadores administrativos, etcétera. Bueno, hay que lograr un equilibrio para que la comunidad participe en las decisiones que atañen a su institución. También tiene que tener la capacidad para articular a los actores internos y externos de la institución. En nuestro país, por lo menos, las universidades públicas reciben financiamiento tanto de los gobiernos estatales o provinciales como del gobierno federal. Entonces, aun cuando son autónomas en su forma de gobierno y en la definición de sus autoridades, finalmente están obligadas a participar de una actitud propositiva también con los gobiernos local, estatal y federal. La capacidad de negociación, de diálogo, de resolución de conflictos, por supuesto, y lo que nos reúne a todos aquí, que es el compromiso ético de servicio, de colaboración y de promoción de los valores académicos. Quizá debiéramos mencionar que nuestro presidente fundador de la Organización Universitaria Interamericana pensaba que, algo que todos compartimos, que en cada comunidad y en cada país, en cada nación, existe un motor que es indispensable para el mejoramiento social y que el motor es la universidad. Pero estamos hablando de una universidad con responsabilidad social. Los líderes y gestores universitarios deben, en suma, ser capaces, desde mi punto de vista, de conducir a las instituciones hacia dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, la formación de ciudadanos, no de profesionales, de ciudadanos que tengan las competencias que les son necesarias e indispensables para actuar en los ambientes multiculturales y potenciando todas las dimensiones humanas. Y por otro lado, y sobre todo, de orientar la educación al servicio del orden mundial, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado, a una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más tolerante. Recordemos que a finales del siglo XV, principios del XVI, François Rabelais decía que la ciencia sin conciencia no era más que la ruina del alma. Y ese es el marco que dibuja la entrada a la Universidad de Montpellier. Muchas gracias. María del Pilar por su magnífica intervención.